En estas colinas que flanquean el río Little Big Horn, en Montana, tuvo lugar uno de los eventos más trágicos de la historia estadounidense. Aquí fue donde en 1876, Toro Sentado y un ejército de indios derrotaron inexplicablemente al 7º de Caballería de los Estados Unidos, comandado por George Armstrong Custer. ¿Cómo un oficial bien adiestrado, con buenos recursos, y su batallón fueron derrotados por un puñado de salvajes? La envergadura de la derrota y sus muchas preguntas sin respuesta han creado un mito heroico. El mito de la batalla de Little Big Horn narra la heroica y valerosa resistencia hasta el último hombre y la última bala. La última batalla de Custer es legendaria. ¿Pero ocurrió de verdad de esa forma? Ahora, los arqueólogos, mediante técnicas usadas en la investigación criminal, han empezado a descubrir pruebas que desvelan lo que ocurrió de verdad en la batalla de Little Big Horn. No fue una última batalla heroica y valiente. La verdad es que fue un enfrentamiento terrible y horrendo. Campo de batalla. La historia de la última batalla de Custer es legendaria. Se dice que el 7º de Caballería luchó hasta el último hombre contra una horda de guerreros indios. Se ha narrado una y otra vez en libros y películas, pero nunca se ha escenificado de forma tan real como en la representación anual que se celebra cerca del campo de batalla en Hardin, Montana. En 1876, Custer, héroe de la Guerra Civil Americana, ya era una celebridad. Al público le gustan los mitos. George Armstrong Custer era uno de los grandes en aquel momento. Eso aumenta la carga mítica de la batalla de Little Big Horn. El mito también prosperó porque no hubo supervivientes para narrar los hechos. Sí, hubo relatos testimoniales. Proceden de narraciones orales de los Lakotas y los Cheyennes que lucharon allí. Joe Cuervo Medicina oyó relatos sobre la batalla de primera mano. Su abuelo, hombre blanco que camina tras él, fue uno de los exploradores de Custer que sobrevivió por casualidad a la batalla. Mi abuelo dijo que fue una batalla tan grande, que cubría una zona tan grande que nadie era capaz de verla entera. Lo que los indios sí vieron ofrece un retrato inquietante. Hablan de caos y pánico entre los soldados, no de una valiente resistencia. Pero durante años, sus relatos se consideraron poco fiables. Por alguna razón, el hombre blanco no quiere que los indios cuenten cómo fue aquello. Ahora, la ciencia está demostrando que las narraciones de los indios se acercan más a la verdad que la famosa leyenda. Durante miles de años, las tribus indias habitaron en las llanuras del norte, pero en 1876 se les consideró una amenaza para la colonización. Se inició una campaña militar para obligar a los indios de las llanuras a trasladarse a reservas, pero el jefe Sioux, Toro Sentado, se negó a abandonar su estilo de vida. Toro Sentado envió un recado a los Sioux que ya vivían en las reservas. Volved. Venid a mi campamento para una última batalla. Será una buena ocasión para morir. Tras la batalla, los horrorizados camaradas hallaron 268 cadáveres y los enterraron allí mismo. Hoy son recordados en el único campo de batalla del mundo que marca dónde murieron los combatientes. Little Big Horn es único por un detalle. En él hay lápidas de mármol blanco que indican el lugar donde cayeron en batalla. El lugar más destacado es la colina de la última batalla, donde hay unas 40 lápidas. Pero a medida que recorres el lugar, vemos varias desperdigadas por lo que llamamos línea de tiradores sur, hacia Deep Ravine. Después hay algunas diseminadas al azar, que quizás indiquen dónde cayeron los que intentaron escapar.
Douglas Scott y Richard Fox llevan años investigando el campo de batalla de Little Big Horn. Bajo el suelo han hallado pruebas de cómo se produjo la derrota de Custer. Un campo de batalla es como la escena de un crimen. Por una parte están las pruebas materiales, las balas, los cartuchos, y por otra los testigos, lo que vieron y lo que ocurrió durante la batalla. Los caídos no pueden hablar, pero al recuperar los huesos de los soldados, se obtienen las primeras pistas de lo que de verdad ocurrió. Al lado de la lápida 128 hallamos una fosa que contenía los restos óseos de un individuo de unos 19 o 20 años. Las heridas sufridas por ese soldado nos dan una idea de la ferocidad de la batalla. Hay un gran traumatismo en la mandíbula, hasta el punto de que los dientes estaban partidos. Traumatismo penetrante en la zona inferior de la clavícula. Y tiene un corte que pudo ser hecho con un cuchillo. Traumatismo penetrante en ambos fémures, como el que provocaría un hacha. Impacto de bala en el brazo izquierdo, cerca de la muñeca. La bala penetró en el hueso, pero no salió. Heridas de bala en el tórax. Alguna de las balas probablemente se la dispararon desde lejos. Y cuando la lucha se fue acercando, quizá lo encontraron aún sangrando y lo remataron con un golpe en la cabeza. Los huesos confirmaron que los indios usaron armas tradicionales, pero también de fuego. Un impacto de bala en la cadera acabaría proporcionando la prueba para identificar a otro soldado. Se aprecia la herida producida por el disparo. Hay restos de la bala que quedaron a su paso a través del hueso. Después de atravesar el hueso, entró en el abdomen y atravesó el intestino grueso. Esta herida, en aquella época, habría sido mortal. Incluso hoy, una herida de bala no es ninguna broma. Es una persona que murió de un disparo en la cadera. Y creemos que es Vincent Charlie. Cuando el soldado Charlie fue localizado tras la batalla, vieron que tenía una herida en la cadera y un palo clavado en la garganta. Sabiendo que murió así, podemos suponer que este es Vincent Charlie. No existen fotos de Vincent Charlie, así que la destacada escultora forense Betty Pat Gatliff va a poner cara humana al pasado. El propósito de esta técnica forense es la identificación. Que la policía conozca la identidad de la víctima puede ser esencial en un crimen. Porque si no saben quién es la víctima, ¿cómo pueden hallar al criminal? Los asesinos de Vincent Charlie no son desconocidos, pero sus restos y los huesos de otros soldados demostrarían no solo cómo murieron, sino también cómo vivieron. Y esas pruebas, aplicadas a la arqueología del campo de batalla, explicarían cómo una unidad disciplinada pudo acabar derrotada por una horda de guerreros indios. El 17 de mayo de 1876, 3 columnas de soldados se dirigieron a Montana para obligar a los indios de las llanuras del norte a ir a las reservas. Se creía que estas tribus estaban acampadas cerca del río Little Big Horn, así que a Custer y a su 7º de caballería le ordenaron localizarlos. La mañana del 25 de junio, el explorador indio de Custer localizó un campamento hacia el oeste. Fue cuando mi abuelo, hombre blanco que camina tras él, vio el campamento Sioux. Vio los caballos, caballos en todas las colinas. Custer dividió su regimiento en 3 batallones. Envió al capitán Bentin a bloquear la ruta de escape del sur. Después ordenó al capitán Rhino que atacase el campamento indio en Little Big Horn. Custer se dirigió al norte con 210 hombres. Cuando llegó a la cima de las colinas, pudo ver todo el campamento. Lo que vio le impresionó. Custer vio el campamento por primera vez.
y al verlo palideció, se volvió más pálido que nunca. Lo que vio fue un campamento enorme. Era una de las mayores congregaciones de indios formada por unos 1500 guerreros. Y aún después de que se le dijo que había un gran ejército y que sería mejor esperar, mantuvo su decisión de atacar. Mientras Rhino se retiraba ante el contraataque indio, Custer se preparó para la acción. Envió un aviso a Bentinck para que volviese y después, mediante su intérprete, Mitch Boyer, dijo a sus exploradores indios que se fuesen. El intérprete Mitch Boyer dijo: muchachos, tenéis suerte, marchaos de aquí lo antes posible. Yo no puedo, firmé un contrato, así que voy a morir con él. El abuelo de Joe Cuervo Medicina, hombre blanco que camina tras él, escapó a la batalla. El intérprete Mitch Boyer cabalgó con Custer hacia un valle llamado Medicine Tail Coulee. Y desde allí, Custer y el 7º de caballería cabalgaron hacia su mítico final. Pero dejaron tras de sí un rastro de pistas. Más de 100 años después, los arqueólogos empiezan a recuperar ese rastro. Recuerdo que el primer día, la primera hora, los detectores no paraban. Aparecía un objeto tras otro. Los hallazgos eran cartuchos usados, balas y partes del equipo, restos de una batalla enterrados durante más de un siglo. Solo el primer día recuperamos cartuchos, balas y otros objetos de equipo personal. Fue asombroso, realmente increíble. Examinaron todos los lugares, desenterraron objetos y aclararon si pertenecían a la batalla. Al asociar un cartucho con un botón, nos dirá dónde podría haber disparado un soldado su arma, dónde podría haber muerto o dónde se le rasgó el uniforme y lo perdió. Uno de los objetos más conmovedores que he encontrado es esta alianza, todavía en el dedo, que nos recuerda el impacto emocional que debieron de sufrir los que tenían parientes aquí o conocían a estos soldados. Se han recuperado unos 5000 objetos. Cada uno se ha numerado y registrado para crear un detallado mapa informático del campo de batalla. Esto es solo un ejemplo de lo que sigue enterrado. Aún hoy, el lugar puede ofrecer extraordinarios hallazgos. Aquí está. Sí. Parece estar en buenas condiciones. Es una bala del calibre 45 sin disparar. Está en buenas condiciones. Es una bala auténtica del 7º de caballería, de unos 125 años de antigüedad, hallada cerca de la colina de la última batalla. La encontramos en la colina el otro día. Ah, sí, sin disparar, del 45, de una Springfield. Sí. Creo que es normal en combate. Con el nerviosismo y la confusión se les caen proyectiles y los pierden. El 7º de caballería solo tenía carabinas Springfield del calibre 45 y revólveres, así que es fácil identificar los cartuchos. Pero ¿qué hay de los otros cientos de cartuchos? Solo podían proceder de los indios. ¿Qué pueden decirnos esos cartuchos sobre la batalla? Cuando un soldado dispara, el casquillo o vaina sale expulsado y cae al suelo, así que el lugar donde se halle indica la posición del soldado. Las balas de plomo cuentan una historia similar. Han aparecido impactos de bala en posiciones de soldados y de balas de soldados en posiciones indias. Sí, una bala de carabina del 45. Fue la gran cantidad de balas y cartuchos indios lo que sorprendió a los arqueólogos. La cantidad de cartuchos que se encontró en torno a estas posiciones indias fue importante, lo que indica que aquí hubo muchas armas. ¿Cómo es posible saber la cantidad y los tipos de armas que se usaron contra los soldados? Los cartuchos y balas ofrecen pistas sobre las armas que los dispararon. Estas son las marcas que buscamos. Es lo que buscamos. Las marcas del percutor y también las marcas del cañón. Cuando se dispara una bala,
Recorre todo el cañón y queda marcada por las características internas del mismo. Son como una huella digital si presenta suficientes marcas individuales que permitan distinguir un arma de fuego en concreto. El análisis de las balas revela que las armas indias eran más numerosas de lo que se había pensado. Lo que descubrimos fue que los indios usaron más de 47 tipos de armas de fuego contra los soldados en Little Big Horn. Eso significa que más de 800 guerreros tenían armas que iban desde mosquetes antiguos a modernos rifles de repetición. Custer tenía 4 veces menos armas. De verdad que nos sorprendió el número de armas que hubo en este lugar. El mito de que los guerreros indios solo tenían arcos y flechas no es cierto. Pero ¿cómo lograron adquirir tantas armas? Los indios compraban armas igual que cualquiera. Podían ir al puesto de comercio y comprarlas o cambiarlas por algo. Las usaban para cazar, en este caso, para cazar hombres blancos. Cualquier arma era buena para los indios de las llanuras. ¿Sí? Y podían usar desde pistolas calibre 19, rifles de percusión o armas de cartucho. ¿Eso es un Winchester 66? Sí, es un rifle muy ligero. Y era muy apropiado para los indios, porque era tan rápido como disparar una flecha con un arco, aunque era de corto alcance. A los indios les gustaba acercarse al enemigo. Podían utilizar esta arma con el cañón recortado. Ves la cara del enemigo al darse cuenta de que tú sabes que va a morir, y él también. Ese era su modo de luchar. También se usaron revólveres porque tenían las mismas características que las otras armas. Manejables, ligeros, disparan rápido y desde corta distancia. Las balas revelan mucho, pero serían los cartuchos usados los que darían las pistas para desvelar el misterio de la derrota del 7º de Caballería. Cuando se dispara un cartucho, es golpeado por detrás por un percutor. Esa marca del percutor es importante para la identificación. El percutor de cada arma es único y deja la misma impresión en cada cartucho que dispara. Si se hallan cartuchos que correspondan a las mismas armas, se podrá rastrear el movimiento de esas armas por el campo de batalla. Ahí tenemos 2 huellas de percutor. Son de diferente tamaño, tienen distintas imperfecciones, o sea que son de 2 armas distintas. Si los cartuchos presentan idénticas marcas de percutor, procederán de la misma arma. Douglas Scott examinó unos 1500 cartuchos en busca de marcas de percutor idénticas. Le llevó horas y horas de laborioso trabajo. Luego, una a una, las encontró. Ese es el cartucho que vimos antes. Y tenemos el otro a la izquierda. Se aprecian iguales características aquí, aquí y en el medio, que nos dicen que los disparó la misma arma. Este se disparó en la colina Calhoun, este cerca de la colina de la última batalla, a 500 metros. Por lo tanto, sabemos el movimiento del arma. Podría ser un soldado que huía, o quizá fuese un arma capturada, cogida por los indios y usada contra Custer. Muchos grupos de cartuchos indios están enterrados en barrancos y colinas. ¿Qué desveló esto sobre las tácticas indias? Lo que nos indicó fue que los nativos sabían usar el terreno con eficacia para defenderse del fuego enemigo, pero también podían levantarse y disparar. Una vez localizados los cartuchos disparados por la misma arma, ya era posible imaginar a los soldados y a los guerreros indios moviéndose por el campo de batalla. Los soldados se desplazaron muy poco. Los indios se movieron por todo el campo de batalla. Una de las armas que supuestamente se empleó en la batalla se probó para identificar la marca del percutor. Para nuestro asombro, coincidió con 3 cartuchos, los números 244, 240 y 175, todos hallados en lugares distintos del campo de batalla. Ahí está. Este es el lugar donde recogimos el 175. Es un cartucho del ejército, hallado en este sitio. Y esta es la única arma de la colección que coincidió.
O sea que esa arma estuvo aquí mismo. Eso es, estuvo en este lugar el 25 de junio. El soldado pudo haber estado aquí. Apuntó a un guerrero en esa dirección. O cambió de ángulo y disparó hacia ese lado. Disparó hacia la cima de la colina, donde sabemos que había muchos guerreros. Trató de protegerse hasta que lo derribaron. El arma tuvo mucho uso después de aquello. Se nota. Sí, la recogieron, la pusieron a punto, probablemente la capturaron. Quizás llegaron a usarla contra Custer después. Fue un momento emocionante de verdad. Teníamos una herramienta que nos permitiría hacer algo que nadie había hecho antes en un campo de batalla. Esa herramienta revelaría la forma en que las tácticas, y sobre todo las armas, fueron decisivas en esta batalla. Pero, ¿qué hay de los que dispararon esas armas? Vincent Charley era un soldado raso. Fue mutilado y abandonado a su suerte. Ahora, la ciencia forense va a descubrir su rostro. A veces pienso en ellos y en sus familias, en cómo sufrirían y en qué ocurrió de verdad. Porque eran personas, eran hijos de alguien, posiblemente padres de alguien. Eran personas. ¿Qué sabemos sobre los soldados del 7º de Caballería? ¿Fueron de verdad los extraordinarios soldados de la leyenda? Sabemos por las listas de reclutamiento que tienen una media de 1,71 de altura, 22 años de edad y 68 kilos de peso. Algunos de los que hemos encontrado son más jóvenes, de 16 o 17 años. No tendrían que estar en el ejército en aquel momento. La mitad de ellos eran inmigrantes, mayormente de Irlanda, Inglaterra, Alemania, sobre todo de Europa Occidental. Gran parte de ellos eran de familia pobre. Eran emigrantes pobres que se habían alistado en el legendario 7º de Caballería. Deberían estar bien adiestrados y en plena forma, pero sus restos cuentan una historia bien distinta. En esta dentadura vemos marcas oscuras de alquitrán debido al tabaco, sobre todo tabaco de pipa. Este hombre tuvo una vida dura, poca higiene dental y una dieta muy mala. Probablemente ocurría lo mismo con el resto de la tropa. Aquí tenemos un diente al que le falta la corona. Se le pudrió. El 7º de Caballería estaba mal preparado y mal alimentado. Además, tras semanas a caballo, ¿en qué condiciones estaban las tropas de Custer cuando llegaron a Little Big Horn? Estaban en unas condiciones terribles aquella mañana de junio. Habían cabalgado toda la noche. Habían salido del fuerte Lincoln en mayo. No habían descansado. Tenían dolor de espalda, dolor de muelas. Estaban en baja forma. Es probable que todo ello contribuyese a la derrota. Las pruebas muestran que los soldados estaban en baja forma para la batalla. La arqueología está a punto de desvelar lo que de verdad ocurrió cuando el 7º de Caballería luchó hasta la muerte en Little Big Horn. ¿Cómo fue posible que un general brillante como George Armstrong Custer y su ejército fuesen derrotados por los indios de las llanuras del norte? Los relatos históricos dicen que mientras el capitán Rhino cargaba contra el campamento, el batallón de Custer alcanzó las colinas al otro lado del río. Custer descendió después al valle Medicine Tail Coulee, donde dividió a sus tropas en dos. Cabalgó con el destacamento de la izquierda, amenazando el poblado indio. El destacamento derecho, con el capitán Keogh al mando, se desplegó en un terreno más alto. Aquí se unen todos los datos de nuestra investigación y empiezan a desvelar lo ocurrido al 7º de Caballería en la batalla de Little Big Horn. Los testigos indios describieron su primer encuentro con los soldados de Custer. Desde la otra orilla veo que una columna de soldados vira a la izquierda para marchar sobre el río desde donde realizarían el ataque. Esposa de toro cuerno moteado, de los Umpapa Lakota. Los hallazgos arqueológicos confirman los relatos indios. El destacamento izquierdo que bajó al río se encontró con poca resistencia. Han aparecido pruebas de ello en esta llanura. Cartuchos usados, objetos personales perdidos y proyectiles disparados por los indios al otro lado del río. No fue una resistencia dura, no hay indicios de ello. La razón fue que la mayoría de los guerreros indios estaban luchando contra Rhino en el sur.
Desprotegidas, las mujeres indias y los niños huyeron hacia el norte. Custer y su destacamento de 80 hombres les persiguieron. Mientras tanto, los 120 hombres del destacamento derecho se desplegaron cerca de la colina Calhoun, a las órdenes del capitán Miles Keogh. En este momento, la lucha era esporádica y a larga distancia. Pero seguramente el 7º de caballería, pese a ser inferior en número, estaba adiestrado para repeler cualquier ataque indio. ¿Cómo influyeron entonces sus tácticas en el resultado de esta batalla? El combate puede ser una situación de mucho estrés. El uso de tácticas es una buena forma de mantener la cohesión y estabilidad entre los soldados. Las tácticas de la caballería de Custer se recogían en un manual escrito en 1874. El caballo llevaba al soldado al lugar de la batalla. Después la costumbre era desmontar y luchar a pie. Los soldados formaban una línea con 5 metros de separación entre ellos. A esto le llamaban línea de tiradores. ¡Formen línea de tiradores! 3 de cada 4 del escuadrón formaban la línea de tiradores preparados para disparar. Los encargados de los caballos ponían a salvo a los animales tras las líneas. ¡Fuego! La línea de tiradores disparaba siguiendo órdenes o a discreción. La línea de tiradores fue la respuesta a la creciente precisión de las armas de fuego. Era mejor desplegar a los hombres para evitar que los grupos fuesen blancos fáciles. ¿Hay pruebas de estos despliegues en el campo de batalla? Para encontrar una línea de tiradores, habría que hallar cartuchos usados de armas distribuidos a intervalos de unos 5 metros. En la colina Calhoun se hallaron casquillos de la línea de tiradores del destacamento derecho. La línea de tiradores está representada por las banderas. Cada una de ellas es el lugar donde encontramos uno o varios cartuchos, cada uno con diferente marca, lo que indica dónde estaba ubicado el soldado en la línea. Los indios, que usaban el terreno para cubrirse, atacaron a los soldados del destacamento derecho expuestos en sus líneas de tiradores. Los guerreros aparecieron en todo el valle desde todas las direcciones, sobre todo desde aquí, desde el sur, y tomaron aquella colina de allí. Hemos encontrado estupendas pruebas de que hubo muchos guerreros que estuvieron al otro lado de esa colina. Los guerreros indios no necesitaban órdenes ni control. Luchaban individualmente, como cazadores bien adiestrados. Esos hombres eran depredadores profesionales, acostumbrados a luchar con los animales. No había que decirles cuándo agacharse, ocultarse, atacar o cuándo sacar ventaja de alguien atacado por el pánico. El soldado de caballería estaba adiestrado para luchar a distancia. Los indios preferían el cuerpo a cuerpo. Esta arma tenía un mango largo, así podías inclinarte hacia un costado del caballo y golpear al enemigo, que caía desarmado al suelo. Trataban de desarmarlo rompiéndole la muñeca con un golpe y luego hacían un barrido para golpearle en la frente o en la sien. Las limitaciones de las tácticas del ejército pronto quedaron manifiestas. Desmontada, la caballería no tenía movilidad, y el que alguien tuviese que sujetar los caballos redujo una cuarta parte de su potencia de fuego. ¿Por qué no logró adaptarse el ejército estadounidense a las tácticas de los indios? Era un ejército muy rígido, de manual. No tenía capacidad de iniciativa. Así que, en una lucha abierta, en una colina polvorienta, un ejército convencional estaba en desventaja. Cuando los guerreros cargaron contra el destacamento derecho de Custer, los relatos indios describen la desesperada respuesta del capitán Keogh. Unos 40 soldados llegaron desde la parte este de la colina. Jefe Pierna de Madera, de los Cheyennes del Norte. Pero los indios contraatacaron y los soldados se replegaron. Las tácticas estaban hechas para controlar a los hombres y el fuego directo. ¿Qué ocurre cuando se desata el pánico y el miedo? En una situación extrema, el pánico se propaga y la gente se amontona. Pensé que quizás habría rastro de ello en el estudio arqueológico, y así fue. Hay un lugar del campo de batalla donde los cartuchos forman líneas de tiradores, y muy cerca, un cúmulo de cartuchos indica que los soldados se agruparon debido al pánico. Y ese apelotonamiento, como muestran los datos arqueológicos, tuvo lugar justo aquí.
¿Fue la colina Calhoun el punto de inflexión donde se perdió la batalla? Richard Fox estudió los relatos indios en busca de una confirmación. Los hallazgos indicaban el paso de una estabilidad táctica a una desintegración táctica. Y pude corroborarlo por los testimonios de los guerreros que estuvieron allí. Los relatos indios describen el pánico de los soldados. Los hombres blancos actuaron como si estuvieran fuera de sí, disparando como locos al aire. Jefe Toro Blanco de los Cheyennes. Uno de los elementos que aumentó el pánico que se desató aquí fue la disparidad entre los soldados que estaban a caballo y los que estaban a pie. Al final, el destacamento derecho se desintegró. El hallazgo de cartuchos coincidentes desvela qué armas y hombres huyeron de la colina Calhoun. La compañía I del capitán Keogh cayó aquí. Desde aquí, los supervivientes huyeron al norte, hacia el destacamento izquierdo, que después acabaría en la colina de Custer. Lo encontrado aquí indica que solo atacó un bando. No hay muchos cartuchos de los soldados, pero sí muchas balas indias. Los relatos indios dicen que fue algo terrible. Cuentan que cabalgaban, derribando a los soldados. Estos disparaban en todas direcciones. Algunos fingían estar muertos. Rance el indio dijo que era como una estampida de búfalos. Casi todo el destacamento derecho fue exterminado en la desesperada huida hacia la colina de la última batalla. Durante décadas se creyó que estas lápidas marcaban la línea de tiradores, pero tras examinar la leyenda, la valiente última lucha, hasta el último hombre y la última bala, es probable que marquen una huida. La batalla ya estaba perdida. Custer había dividido su batallón y había perdido la mitad de él. ¿Por qué fallaron las tácticas del destacamento derecho de Custer de forma tan tremenda? La respuesta quizás esté en el tipo de armas usadas en el campo de batalla. Este rifle que tengo aquí fue la principal arma usada por el 7º de Caballería. Es una carabina de 1873, la carabina Springfield. Es un arma de un solo disparo, con cierre tipo trapdoor. Tenía un alcance entre 550 y 655 metros y en manos de un soldado adiestrado podía infligir un daño considerable. La distancia, la potencia de tiro y la precisión hacían que la Springfield fuese superior a cualquier arma india. Pero tenía una gran desventaja comparada con las armas usadas por los indios. El rifle Henry es un arma sobresaliente en cuanto a la rapidez de disparo. Se podían cargar y disparar en cuestión de segundos. El Henry era muy efectivo a menos de 180 metros. Cuando los indios entraban en esa distancia, podían utilizar el rifle Henry con gran efectividad. Estando los guerreros indios tan cerca, la ventaja era para el arma que disparaba más rápido. Una prueba de tiempo nos desvelará enseguida la respuesta. Bien, hagamos una prueba de tiempo. A ver cuánto tardo en hacer 13 disparos y cuántos haces tú en el mismo tiempo. Vamos allá. He acabado. 30 segundos. ¿Cuántos has hecho? 13 disparos en 30 segundos. Yo solo 4. A corta distancia, el rifle Henry es 3 veces más efectivo que la carabina Springfield. Los soldados perdieron su capacidad de resistencia por el desorden táctico. No fueron capaces de concentrar su potencia de fuego y, como resultado, los indios pudieron acercarse cada vez más. Así que las mejores armas dominaron la escena y el resultado final es el caos completo por parte de los soldados. Las pruebas científicas indican que los indios tenían unos 200 rifles de repetición.
La cantidad de armas de fuego que los indios poseían, el tipo de armas que tenían, fue sin duda la clave para que derrotaran a la caballería estadounidense en aquella batalla. En la batalla, el destacamento derecho se desintegró y huyó en dirección al destacamento izquierdo de Custer. De los 120 hombres del destacamento derecho, solo 20 llegaron a unirse a Custer en la colina de la última batalla. Quedaron 105 hombres en el batallón, justo la mitad. Claramente empezaron la defensa. La ofensiva estaba perdida. Los hallazgos confirman que los indios tenían ahora muchas carabinas Springfield capturadas a los soldados del destacamento derecho en la colina Calhoun. Estas armas dispararon contra los desesperados hombres de Custer apiñados en la colina de la última batalla. Los relatos indios dicen que después de reunirse en la colina de Custer, hubo tentativas de reorganizarse. Toques de corneta, hombres que gritaban 1000 órdenes. Y poco después de esas tentativas, 40 hombres bajaron corriendo de la colina camino del río. Acompañando a esos hombres iban entre 5 y 9 jinetes. Los que iban a pie fueron hacia el desfiladero, mientras que los jinetes trataban de huir. Perro macho, de los Sioux Oglala. Cuentan que los jinetes huyeron hacia el sur. También dicen que ninguno llegó más allá del campo de batalla. Los guerreros, incluido Caballo Loco, atacaron como moscas la colina de Custer. Los pocos soldados que aún estaban vivos presintieron el final y huyeron presas del pánico. Los soldados se levantaron y empezaron a correr hacia el río sin responder a los disparos. Gran Castor, de los Cheyennes del norte. Y mientras tanto, los Sioux y los Cheyennes seguían llegando. Los tenían rodeados y en poco tiempo todos murieron. En la colina de la última batalla fue donde se hallaron los cadáveres de Custer y de los hombres a su mando. Abajo hay una hilera de lápidas que marcan la ruta de huida hacia Deep Ravine. La leyenda que conoce el público sitúa aquí, en la colina de la última batalla, esa fiera y valerosa lucha, pero ambos coincidimos en que no fue así. Es cierto. Hubo una lucha desesperada en esta colina. Fue una lucha vida o muerte. En eso sí coincidimos. Pero duró pocos minutos. Se han hallado pocos cartuchos del ejército en esta colina, pero muchas balas indias. Las pruebas arqueológicas de una resistencia heroica no existen. Esta bala sin disparar, hallada recientemente, es un testigo silencioso de los minutos finales. Esta se recogió en la colina de la última batalla el otro día. Es de la caballería, creo yo. Increíble. Absolutamente increíble. El pensar que un joven bajó de un barco en Nueva York y acabó aquí, tratando de meter esto en su Springfield, en los últimos momentos de su vida, luchando contra un ejército que intentaba defender con ferocidad su esperanza de existencia y que lo estaban rodeando. Y esa es la pequeña prueba que quedó de toda esa fiera batalla. Es difícil tener esto en la mano y no conmoverse. Fue una batalla desesperada y horrible. Duró muy poco tiempo. Y lo cierto es que no solo no fue una última y valerosa batalla, ni siquiera tuvo lugar aquí. Custer tenía menos hombres, menos armas y fue derrotado. Pero si la mítica última batalla no ocurrió en esta colina, ¿dónde murieron los últimos hombres del general? La batalla de Little Big Horn no duró más de 90 minutos. 268 hombres murieron. 210 de ellos eran de Custer. Tras un asedio de 2 días, los soldados de Reno y Benton fueron a enterrar a los muertos.
Solo pudieron identificar a 56. Los demás habían sido terriblemente mutilados. Y cuando descubrieron que eran los hombres de Custer, mutilaron a aquellos cadáveres, les rajaron la garganta, les cortaron los brazos y los pies. La serie de heridas que pudimos apreciar en los huesos y en el tejido duro eran muy gráficas. Le dispararon en el cráneo desde atrás y desde arriba. Repetidamente vimos marcas de cortes en varios huesos. Son cortes que penetraron de 5 a 7 centímetros en el músculo antes de llegar al hueso. Los traumatismos incluían golpes en la cara, les destrozaban el cráneo y también la mandíbula. Aquí también apreciamos cortes dentro de la cavidad, lo que indica que le extrajeron el hueso de la cadera. Encontramos traumatismos derivados de arrancar la cabellera. Al levantar el cuero cabelludo quedan marcas de cuchillo. Estos cortes sugieren que castraron al soldado. Los indios solían mutilar a los muertos para perjudicar sus espíritus en la otra vida. Hace poco se han encontrado los restos de 44 soldados. Un fragmento de cráneo de uno de ellos nos daría una pista sobre su identidad. Aquí tenemos huesos faciales recuperados de las lápidas 32 y 33. Esto de aquí es la nariz, la dentadura superior y la órbita del ojo izquierdo. Tenía entre 35 y 45 años de edad. El desgaste de los dientes indica que era un varón fumador de pipa. Eso le desgastó los dientes. En esta zona de aquí, le golpearon en la cara con un instrumento romo que le destrozó la cavidad ocular y le fracturó la nariz. Así que hubo traumatismo mientras estaba moribundo. Los pómulos robustos y altos sugieren antepasados nativos. Y los dientes sugieren que tenía antepasados blancos, o sea, que era un cruce de razas. El único que encaja con esta descripción es Mitch Boyer, el explorador de Custer, muerto en Little Big Horn. Cuando el fragmento de hueso se superpone a una imagen de Mitch Boyer, la coincidencia es asombrosa. Fue Mitch Boyer quien le salvó la vida al abuelo de Joe Cuervo Medicina cuando le dijo a los exploradores que se fuesen. Sus restos se hallaron bajo la colina de Custer, cerca del lugar llamado Deep Ravine. Los relatos indios dicen que allí cayeron 28 hombres, pero no hay lápidas que lo indiquen. ¿Tuvo lugar allí la última batalla de Little Big Horn? Toro Alto, un Cheyenne del norte, estuvo allí y dijo: oí un gran clamor de soldados que se acercaban. Los soldados venían a pie y corrían hacia nosotros, hacia Deep Ravine. Ese fue el fin de la batalla. Los hombres murieron en aquel barranco. Así que el final no fue en la colina de la última batalla. Vimos a los soldados corriendo colina abajo, hacia nosotros. Todos tenían miedo. Tenían tanto miedo que no sabían lo que hacían. Algunos disparaban sus armas al aire. Halcón de acero, de los Sioux Umpapa. Esta es la parte superior de Deep Ravine. La última pelea tuvo lugar aquí. Hay muchos cartuchos por ahí, en los flancos del barranco, lo que indica que los indios dispararon desde arriba a los soldados que trataban de escapar. Y también hay relatos históricos que hablan de que aquí se hallaron cadáveres de soldados. El misterio de Deep Ravine es sencillo. ¿Dónde están los hombres que murieron aquí? Los hemos buscado, pero aún no los hemos encontrado. En alguna parte, tal vez donde estamos ahora, hay 28 cadáveres o más aguardando a ser encontrados. Tuvo que ser algo horrendo, tuvo que ser terrible. Yo creo que la guerra es horrible. Es algo horrible. Los hombres mueren, tienen que defenderse. Lástima que todo ocurriese así. El último enfrentamiento tuvo lugar en Deep Ravine, no en la colina de Custer.
no hubo una última batalla heroica. Creemos que este es el soldado Vincent Charley, un soldado que murió en Little Big Horn. Él es uno de los 268 que murieron allí. Era foráneo, como el 40% de los soldados. Era inmigrante suizo. Era más alto que la mayoría. Medía 1,75 más o menos, y un poco mayor. Rondaría los 30 años, cuando la mayoría andaba por los 22. Es un buen exponente de muchos de aquellos soldados. Y poner un rostro a este cráneo nos permite ver a una persona que vivió y murió en Little Big Horn. Me gusta. Es alguien a quien me gustaría conocer. Vincent Charley se ha reunido ahora con sus compañeros en la tumba común del campo de batalla de Little Big Horn. Se dice que los restos de Custer descansan en West Point. Más de 50 guerreros y un número desconocido de mujeres y niños indios también murieron aquel día. La razón por la que los indios decidieron presentar la última batalla fue porque querían echarlos de sus tierras y los masacraban en todas partes. Así que fue la última batalla de Toro Sentado, no la última batalla de Custer. El trabajo de Douglas Scott y Richard Fox ha confirmado los relatos indios. Ahora, tras más de un siglo, el campo de batalla reconoce no solo su historia oral, sino también a sus caídos en batalla. En junio de 1876, unos guerreros indios derrotaron al 7º de caballería de Custer, pero su victoria fue efímera. Los indios del norte nunca volverían a disfrutar de libertad en sus llanuras. Fue el principio del fin de su estilo de vida.